bendición, porque estamos hablando de las bendiciones que hay en Efesios. Efesios 1, estamos estudiando Efesios capítulo 1, estamos estudiando cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado en cada uno de esos versículos. Y hoy nos toca hablar de la cuarta bendición que vamos a ver ahí. Pero yo quiero, a manera de introducción, yo quiero pues mencionar algo. Mire, acompáñenme a Génesis, por favor, 1.26. Génesis 1.26. ¿En su Biblia, muchachos? Génesis 1.26. Y lo voy a poner aquí. Esa manera de introducción. Si lo tenemos, entonces, Génesis 1.26, yo quiero sacar algo de ahí, de algo que vi, algo bien bonito, pero quiero que todos nos acompañemos acá. Miren, Génesis 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Pero yo quiero enfocar solamente en esa palabrita que dice hagamos. Ahí la palabra es, voy a ponerlo aquí, es, así se escribe en hebreo, que dice asa. Y esa palabra quiere decir hacer. Pero, ahí va el pero, ¿sí está por qué? Amén. Sí. Pero en Génesis 2.7, cuando habla ya de Adán, acompáñenme a Génesis 2.7, ahí en la siguiente página. Vamos a notar una diferencia, porque dice en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces el Señor Dios formó, ya no dice que lo hizo, ¿va? Dice ahora que lo formó. Entonces ahí hay una diferencia, porque aquí la palabra es cambia, creo que es yaxar, si no estoy equivocado, pero lo que quiere decir es que al primero Dios lo hizo, pero al segundo lo formó. O sea, no sé si ustedes han visto cuando hacen una olla de barro, ¿verdad? Que tienen el barro y lo comienzan a darle forma hasta terminar la olla o el vaso o el recipiente. Entonces una cosa es hacer, pero la otra cosa muy distinta es formar. Es como por ejemplo los que son padres o los que somos o los que vamos a ser padres, ¿verdad? De repente hacer el hijo, sencillo, ¿verdad? De una noche de repente. Pero formarlo para que en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, ya son otros 20 pesos, ¿verdad que sí? Una cosa es hacerlo, porque hacerlo es así, pero formarlo al niño, formarlo a la niña, a que crezcan y sean hombres de bien, eso es otra cosa. Es algo muy distinto y es un trabajo mayor. Entonces, yo lo que quería enfocar es que una cosa es hacer y otra cosa es formar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros llegamos al Señor y nos hacemos cristianos. Llegamos al Señor, aceptamos al Señor, etcétera, pero ya estamos de cristianos, pero no nos dejamos formar. No nos dejamos formar por la palabra, no nos dejamos formar por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces surgen muchas cosas. Por eso hoy en día podemos ver muchas personas que de repente en el mundo eran cantantes. Eran cantantes o la bailaban o qué sé yo, tenían un oficio y llegaron al Señor y como no hubo una formación en ellos, entonces lo único que hacen es cambiarle un poco a la letra de sus canciones que tocaban anteriormente. Por ejemplo, este hombre de los iracundos, no sé si usted lo ha oído, pero Gustavo Lima tenía su canción que decía, yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor. Así dice, ¿va? Pero cuando llega el Señor, nomás le cambia, yo quiero ser un adorador. Fíjense, entonces, como no hubo una formación, se anda trabando ahí, por perdón, con respeto a él. No es que estemos juzgando, sino que como no hubo una formación, o el otro que dice, rompe cadenas, en Cristo rompe, es una salsa, en la guantanamera, o salsa, no sé si era salsa, pero nomás le cambiaron la letra. ¿Pero por qué? Porque nomás llegaron a ser cristianos, pero no hubo una formación. Entonces, ¿qué les parece? De repente nosotros tenemos algún tipo de habilidad, o algún tipo de habilidad, de don que el Señor nos ha dado,
alguna otra cosa, pero si no nos dejamos formar, podemos llegar a cometer un error y podemos desviar en cierta manera lo que el Señor tenía planeado para nosotros. Por eso es que jóvenes que tienen talento en la música, tocan instrumentos o cantan, pero como no tienen un pastor que los esté formando, y viene alguien de afuera y les ofrece, hey, mira, tanto dinero te voy a dar si cantas con mi disquera, y se van para allá, y andan ahí promoviendo el dinero con la música del Señor, y ya llegan a los conciertos, y no quieren cantar si no hay determinado número de personas en el escenario, si su hotel no está acomodado como ellos quieren, si están pareciendo más a la gente del mundo, y no a lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Entonces, lo que quería enfocar es que nosotros debemos de dejar formarnos en el Señor para que el Señor vaya en nosotros adhiriendo lo que Él desea para con nosotros, ¿verdad? Pero depende también de nosotros si nos dejamos formar. Amén. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito al tema, porque todavía lo tocamos. Entonces, el Señor a mí me impacta, porque el Señor en parte de la parte de la formación que quiere dar a cada uno de nosotros, Él nos comienza a revelar su palabra. Él nos comienza a revelar las cosas que tiene ahí en la palabra. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo 13. Mateo 13. Aquí lo voy a poner. Verso 11 y 12. No fui yo, Tampoco se enojen. No fui yo. Tampoco se enojen. No nos asuste. No nos asuste. Amén. Entonces Mateo 3, Amén. 11 y 12 dice así. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino. Oh, mira, esta es otra versión. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó el Señor, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que ellos entiendan. Fíjense, o sea, de ellos, el Señor, ahí ese tiempo el Señor hablaba a todo el pueblo, pero el Señor les comenzaba a hablar en parábolas. Y vienen sus discípulos y le dice, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas al pueblo? Y el Señor les comienza a decir esto, porque a ellos, a ustedes, a los discípulos, se les permite entender los secretos del reino, pero a ellos no. Fíjense, ¿por qué? Porque a los discípulos se dejaban formar. Los discípulos llegaban, Señor, explícame qué significa esto, Señor, pero ¿por qué dijiste esto? ¿Qué pasó? Entonces ellos se dejaban formar y a ellos se les revelaban los secretos. Entonces nosotros estamos en un lugar adecuado. Amén. Porque estamos en un discipulado. Amén, amén. Somos discípulos y nos están formando. Ahora depende si nosotros nos dejamos formar. Amén. Si nosotros hay una disposición, el Señor nos va a ir formando y nos va a ir revelando su palabra. Esos misterios que mucha gente no entiende, muchos teólogos ahí andan quebrándose la cabeza, el Espíritu Santo nos lo va a ir revelando a nosotros. Amén. Si nosotros nos disponemos a ser formados. Pero entonces a mí me impacta que el Señor nos quiere formar a nosotros, pero si nosotros nos disponemos, como los discípulos estaban ahí. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito, porque como la hora se nos pasó, vamos a hablar de la cuarta bendición. Es parte, no piense que esto hablamos en vano, es parte de lo que estamos hablando, es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Bien, vamos a entrar ahora sí, Efesios 1, capítulo 1, verso del 8 al 10. Efesios 1, verso del 8 al 10. Yo les voy a leer dos versiones que traje acá, pero quiero que lo vayan comparando para que vean cómo le cambia un poquito el sentido, pero la esencia es lo mismo. Mire, dice así, esta es la versión Código Real, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora mire esta otra versión, esta es la traducción viviente, dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento,
Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, aquí hay dos cosas. Antes de entrar al punto que vamos a hablar, aquí hay dos cosas, porque el misterioso plan que se habla aquí dice que se nos ha revelado a nosotros, a los que estamos en este tiempo, se nos ha revelado porque Pablo lo menciona ahí. Entonces, por eso es que Pablo en Efesios 6:19, usted lo puede ver, dice: y oren por mí para que me sea dada palabra y la pueda hablar con denuedo y le revele el misterio del Evangelio. O sea que el Evangelio en sí, porque muchos lo traducen buenas nuevas, la buena noticia, etcétera, pero en sí, aquí Pablo me está diciendo que el Evangelio es un misterio, pero que se está siendo revelado por el Señor hacia nosotros. Entonces, el primer punto que yo veo aquí, en los versículos que veíamos aquí, es desarrollar una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, yo creo que eso ya lo vimos el lunes, ¿verdad? El discipulado, un poquito del tiempo. Y el tiempo, ustedes saben que el tiempo puede, voy a ponerlo así. Dentro del griego hay 5 palabras para definir tiempo, pero son 2 las que más se usa, que es el tiempo cronos. ¿Y cuál es el otro? Kairos, ¿verdad? Pero ¿qué es el cronos? ¿Qué es el cronos? ¿Qué es el cronos? ¿Qué es el cronos? Ya que estuvieron el lunes en el discipulado. Es el tiempo que nos regimos nosotros, ¿verdad? El tiempo, vamos a ponerle el tiempo de la humanidad, voy a ponerle pues, para que podamos entender. No que no seamos humanos, ¿verdad? No, pero el tiempo que se rige la humanidad. ¿Y qué es el Kairos? No, bueno, en cierta manera sí, pero fíjense, yo puse este concepto así, a mí me gustó más, no porque yo lo puse, sino porque yo lo vi así. Mire, Kairos, dice el diccionario, es un tiempo fijo, es un tiempo apropiado, es una oportunidad, pero yo puse esto, es el tiempo en el cual Dios nos hace participar en sus planes o estar en ellos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús llegó a Israel, era el tiempo de la visitación de Dios a su pueblo. El Señor incluso le dice a Israel: ustedes no conocieron el tiempo de su visitación, desconocieron el tiempo de su visitación. Pero yo puedo ver 2 cosas ahí. La gente desconocía el tiempo que Dios llegó a visitarlos, pero los apóstoles participaron del plan de Él. Pero ellos también, los fariseos, los sacerdotes, también participaron, pero sin saber que era para el plan de Dios. O sea, por eso es que yo lo puse, es el tiempo en el que Dios nos hace participar de su plan. O de su propósito que tiene para con este tiempo. Entonces, pero yo puedo ver dentro de Kairos, dentro del tiempo de Dios, dentro de los propósitos que Dios quiere que nosotros participemos, veo que hay diferentes tiempos. Por ejemplo, está el tiempo de los gentiles. Ese fue nuestro tiempo cuando Israel fue invadida y fue desterrada, prácticamente destruida por los romanos. Y llegó en el 70, creo que después de Cristo fue esa destrucción, y llegó ese tiempo en el que se abrió una brecha, se abrió el paréntesis para que nosotros pudiéramos llegar a participar de esa salvación que solamente le pertenecía a Israel. Nosotros no teníamos parte con ellos, parte de esa salvación, pero sin embargo, cuando el Señor Jesús vino y ellos no lo recibieron, lo menospreciaron, se abrió ese paréntesis para nosotros. Entonces viene ese tiempo de los gentiles, pero ese tiempo es tiempo de Dios, que es un propósito. Cuando se cierre ya el tiempo de los gentiles, ya va a haber otra vez el trato con Israel, y ahí se va a cerrar. Entonces, pero también veo que en Mateo 13:30 está el tiempo de la siega. El tiempo de la siega, ya cuando ya vaya el Señor, dice el Señor que la mies es mucha, pero los obreros es poco, pero mira que ya está madura la mies, ya es tiempo de la siega. Entonces, ese tiempo también es tiempo de Dios, pero ahora el punto es, ¿queremos nosotros participar de ese plan, de ese propósito de Dios para este tiempo? ¿O queremos nomás estar de observadores? O por ejemplo, Rubén,
¿Deseas tú participar del propósito de Dios, del plan que tiene Dios para este tiempo? ¿O deseas tú nomás estar sentada observando lo que otros van a hacer? Yo quiero participar. Yo así como en Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, no envíes a otro, envíame a mí, a donde sea, donde diga el Señor, pero yo quiero participar de ese plan. Entonces, porque a mí me impacta, miren, acompáñenme a Mateo 16:3. Mateo 16:3. Mateo 16:3. ¿Sí lo tenemos? ¿Lo veo? ¿Puedes? Por la mañana voy a hablar de pensar tiene haremos el cielo, los lagos hipócritas piensan en distinguir el aspecto del cielo, más la señal del tiempo no podemos. Mira qué tremendo, ¿verdad? Porque estos hombres es como, no sé si ustedes ven la televisión y ven los anuncios del clima. Dicen, ven nubladito, hoy va a llover. Y comienzan ellos a investigar el clima y comienzan a colocar dentro de la pantalla si hoy va a llover, si hoy va a salir el sol, si hoy va, etcétera. Pero no saben distinguir las señales que se está viendo en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, igual pasó con los judíos, con los israelitas en ese tiempo. Ellos sabían conocer las señales del cielo, si estaba rojizo y podían ellos cosechar, etcétera, pero no conocían el tiempo que estaban viviendo, porque ese tiempo que estaban viviendo era el tiempo en el que Dios descendió a visitar a su pueblo y ellos no lo sabían, no lo reconocieron. Entonces ellos desconocían las señales de los tiempos. Entonces nosotros debemos de nosotros estar apercibidos en el tiempo que estamos viviendo. No sé si ustedes han oído una noticia que salió hace poco, que en Alemania ya está aprobado en Alemania, fue el primer país europeo, o es el primer país europeo que ha dado la aprobación de que en el acta de nacimiento, ve que cuando uno tiene su niño, uno va y lo inscribe ahí, y el acta de nacimiento pone, bueno, es machito, ¿va? Varón o mujer, pero ahí han puesto ya para que coloquen tercer sexo, o sea, de que no se sabe, de que eso le queda opción del padre o opción de él, por eso ponen el tercer sexo. Ya salió eso en ese país, ya está aprobado. Nueva Zelanda y Australia lo están imitando, pero todavía no es oficial. Pero Alemania sí es oficial. O sea, mire, ahora vemos también cómo está el movimiento homosexual, el movimiento gay, el movimiento de lesbianas. O sea, todas esas cosas están sucediendo. O sea, debemos apercibirnos en el tiempo que estamos. El tiempo que estamos es un tiempo en el cual el Señor Jesús dijo que los días de su venida serán como los días de Lot. ¿Y cómo eran esos días? Esos días eran tremendos, terribles. Cuando los ángeles llegaron con Lot, Lot los hizo pasar, pero llegaron los habitantes y les dicen, hey, saca aquellos visitantes porque los queremos conocer. Pero esa palabra conocer en el hebreo quiere decir queremos tener relaciones con ellos. ¿Y qué es lo que le dice Lot? No, porque esos son mis invitados. Mira, acá tengo mis hijas, son vírgenes, no conocen varón, hagan de ellas lo que quieran. Imagínense cómo estaba en ese tiempo. Y luego, ¿qué hicieron sus hijas? Se metieron con el papá. ¿Por qué? Salieron pervertidas. ¿Pero por qué? Por lo que estaba moviéndose en Sodoma y en Gomorra. Fíjense, entonces, si nosotros también nos dejamos llevar por el pensamiento contemporáneo de esta época, de este tiempo, y vamos a terminar pensando como ellos. Y no vamos a pensar como un cristiano debería de pensar. ¿Acaso no dice Filipenses, creo, que dice y medita en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo que tenga virtud? En eso medita, en eso piensa, en eso concéntrate. No en lo que el mundo ofrece. Por eso me gusta como el hermano Otto dice, nosotros no debemos caminar como el mundo camina, sino como Dios quiere que caminemos. No pensar como ellos piensan, sino pensar como la Biblia nos enseña, como el Señor quiere que pensemos. Y eso es realmente lo que debemos anhelar. Entonces, acompáñenme a Primera de Crónicas 13. Ya si no leyeron la Biblia, hoy la van a leer, hombre. Hoy la van a leer. Primera de Crónicas. No. 13:32. 12:32.
me gustó mucho ese versículo, porque dice así, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, fíjese. ¿12 qué es? 12:32, no sé que lo habían encontrado. No hay. ¿O sí hay? ¿Qué estoy leyendo yo entonces? Aparece en Segunda Crónica. No, es primera, ¿no? Primera Crónica, ya le ves. 2:32. 12. Oh, 12. Ah, Yo creo que usted, hermano, está como dice el hermano Otto, ya vayan practicando inglés, porque ya el domingo va a ser la clase, la predicación en inglés, ¿no? Ya el hermano no entiende español. Pero es todo. Estaba 2 y algo. 12:32. Ok. Entonces, en ese 12:32, en nuestras versiones dice así, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. Ahí no me quiero detener un ratito. Estos hombres, esta tribu de Isaacar, eran expertos en conocer los tiempos, y ellos prácticamente le decían, hey, el Señor va a estar en el Sinaí, y avisaba al pueblo, y el pueblo se alistaba y ya se iban para allá. O sea, estos chavos conocían el tiempo. Mira esta versión, me gustó más. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Fíjense, esa me gustó, esa versión más, porque estaba relacionada a lo que el Señor Jesús les dijo a los fariseos. Estos hombres conocían las señales de los tiempos, y por eso dice a continuación, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. O sea, ellos tenían la opción, porque conocían los tiempos, sabían, decían a Israel, hey, prepárense, vamos a ir por este camino, porque en el monte Hebrón ahí se va a manifestar el Señor. Entonces necesitamos hombres y mujeres así, que conozcan las señales de los tiempos, y por qué no nosotros, ¿va? Claro, de cierta manera, porque conocen el tiempo, exacto. Entonces, esa tribu... No te oigo. Háblelo. Es que no te oigo. ¿Qué es qué? ¿Excelso? ¿Qué pasó? Ahí ahorita preguntan, no se preocupe, va a haber tiempo. Cuando vas a terminar temprano ahora, por causa del tiempo, necesitamos tarde. Entonces, esa tribu sabía discernir el tiempo al que estábamos viviendo, entendía las señales de los tiempos, y es lo que nosotros debemos de anhelar, conocer las señales de los tiempos, o sea, conocer el tiempo al que estamos viviendo. Entonces, lo segundo que puedo ver en esos versículos de Efesios es que dice reunir todas las cosas en Cristo, tanto como las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Ahora, yo pregunto algo, porque dice, esto quiere decir que pasó algo en el cielo. Porque dice que va a reconciliar por medio del Hijo las cosas que están en el... Mira, acompáñame a Colosenses, por favor. 1:20. Colosenses 1:20. Por favor. Entonces debes reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Amén. Entonces, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las que están en la tierra como las que están en el cielo. Entonces, pero ¿por qué va a reconciliar? Es porque pasó algo en el cielo, pasó algo allí. Por eso es que el Señor Jesús, por medio de nosotros, va a reconciliar a todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Eso quiere decir que pasó algo, hubo una rebelión. Obviamente hoy no vamos a hablar de eso porque no es del tema, pero a mí me impacta, porque si va a haber, ¿qué estás haciendo? Porque si va a haber una reconciliación y nosotros queremos participar, eso va a ser calidad, eso va a ser tremendo. Entonces la cuarta bendición de la que es el tema el día de hoy se refiere a la revelación de los misterios. Me voy a poner acá esto, sí. Revelación de los misterios de Dios, para conocerla, para nos da a conocer, para que nosotros la vayamos a dar a conocer a su pueblo. Y otro es para administración, o la administración de los tiempos. De los tiempos.
Entonces, esas dos son la cuarta bendición, son la revelación de los misterios y la administración del tiempo, de las señales de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, como lo dice Efesios 1:10. Ahora, yo me dio la tarea de buscar qué es administración o qué es administrar. Porque de verdad que usted, hermano, como padre de familia, como cabeza de hogar, usted cuando usted pues recibe su cheque, va y dice, bueno, esto va para acá, porque tengo que pagar acá. Esto va para la semana, esto va para mi diezmo, mi ofrenda, para salir, para invitar a la amada a cenar, etc. Entonces uno administra el dinero, en cierta manera, para diferentes cosas. ¿Verdad? Entonces uno debe administrar todas las cosas en nuestra vida natural, nuestra vida personal, nuestra vida literal. Nosotros administramos el dinero, administramos en la escuela, administramos nuestro horario, etc. Entonces aquí la palabra es administrar. Mire, ya es por jugar. Como dice Estefan, ya le cae pavo. Entonces, mira, esa palabra administrar dentro del diccionario de español dice que es ordenar, disponer, organizar. Entonces, administrar es organizar también las cosas que estamos viviendo y las cosas que vamos a hacer en el Señor. Eso es lo que me gustó. En el Strong, lo que quiere decir es ser mayordomo. Y un mayordomo, ¿qué es lo que hace? Administra los bienes de su Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor nos llama a administrar. Por eso es que Pablo dice, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Fíjate, él sabía administrar cada cosa. Ahora, vamos a hablar un poquito más. Miren, Mateo 5:8. Vamos a Mateo 5:8. Estamos entrando, me falta un poquito. Mateo 5:8. Mateo 5:8. Mateo 5:8, los leen, ¿no? Otra versión. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ajá. ¿Sí lo escuchó? I read it in English. Yeah. Can you read? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ok. Si ves, es lo mismo, porque dice bienaventurado o dichoso el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? O sea, porque yo creo que dentro dentro de cualquier cristiano, en el lugar donde él se encuentre, donde él se congregue, todos anhelamos ese día de que podamos ver al Señor. ¿O ustedes no lo desean así? ¿A ustedes les gustaría ver a Dios? Cuando el Señor Jesús venga y se manifieste, ¿le gustaría verlo? A mí también. ¿A ustedes no? A mí también. ¿Pero a quiénes lo van a ver? Los de limpio corazón. Fíjense, entonces hay un requisito para poder verlo a Dios, que nuestro corazón esté limpio. Pero como estamos hablando de los misterios, yo traje esta versión de aquí, que la puse aquí, código real, que dice así. Mire, dice: cuán bendecidos son los que buscan a Dios con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Mire cómo cambia la versión. Ahora, ¿cómo? No, digo, o sea, ¿cómo cambia el sentido de este versículo como leímos ahí a cómo está aquí? Porque dice, los de limpio corazón les serán revelados los secretos. Entonces nos conviene estar con un corazón limpio porque nos van a revelar los secretos de Dios. Antes de conocer a Dios tenemos que saber lo que es quién es nosotros, ¿no? Los misterios. En parte, no es tanto un misterio porque Él te lo puede revelar, te puede decir, mira, ¿sabes qué, Rubí? Yo tengo este propósito para tu vida, o este plan, y de repente te puede mostrar en un sueño, en una visión, te puede mostrar de repente ministrando a un pueblo, multitudes, cantando delante de mucha gente, o sea, te puede ver, tú te puedes ver, ¿me entiendes? Entonces uno va entendiendo y dice, ese es parte del propósito que Dios tiene para mí. Es como el hermano Otto predicaba hace un tiempo sobre los sueños, y él decía, hermanos,
porque se basaba en ese pasaje de Salmos que dice que seremos como los que sueñan. Pero él decía, muchos en el transcurso de nuestros años o por nuestra edad hemos abandonado nuestros sueños. Pero ¿cuántos queremos volver a soñar en Dios? ¿Cuántos anhelamos soñar en Dios? Y le reto que ahorita en este momento, usted comience a soñar en Dios y usted véase. Y fíjese, yo estaba escuchando el mensaje y yo veía al hermano Otto, yo casi las mismas palabras yo las repetía, porque él decía, yo me veo, yo en mi sueño, ¿no? yo me veo predicando a multitudes, yo me veo ministrando a multitudes, yo veo milagros, yo veo sanidades, yo sueño con los dones, con don de palabra, don de sabiduría, palabra de ciencia, yo me veo así, yo me veo ministrando. Yo dije, yo también, ¿verdad? Porque muchos de repente hemos abandonado los sueños. Dice que, abriendo un poquito mi corazón, yo llevo como casi 11 años, fíjese, de que pues ya no dejé de ir a la escuela. Dejé de ir a la escuela casi 11 años y abandoné por completo prácticamente el sueño de llegar a ser un ingeniero, como muchas veces me lo propuse. Entonces, pero sin embargo, cuando llego al Señor, una vez hablé con un tío mío y él me dice Chino a mí, y me dice, Chino, ¿y qué? ¿Sigues enseñando matemática allá? Como acá. No, le digo, pero no quieres ser maestro. Fíjate, le digo, sí quiero ser maestro, fue hace 5 años cuando yo apenas estaba empezando en el Señor. Sí quiero ser maestro, le digo, pero ya no de matemática, le digo, quiero ser maestro de la palabra, porque me impacta la palabra, lo que leo, y lo quiero transmitir. Entonces yo cuando veo ahora, tal vez no he alcanzado nada, pero me veo que tal vez de cierta manera puedo compartir un poquito. Digo, qué calidad del Señor, porque me escuchó esa vez y tal vez lo dije a la ligera, pero sí lo dije con un sentido de anhelo que tenía en mi corazón. Entonces el Señor nos vuelve a como a poner, dice, sueña, hijo, sueña, porque los únicos que no sueñan son los muertos. Entonces sueña, hijo, sueña en grande, sueña qué es lo que quieres anhelar en mí, sueña qué es lo que quieres alcanzar en mí, mira todo lo que tengo. Entonces el Señor nos quiere que nosotros soñemos. Y una amiga una vez, hace como 6 años, me dijo esto, me dijo, Dios no te ha dado la capacidad de soñar sin antes haberte dado la capacidad de hacer ese sueño realidad. Y esa frase nunca me la he olvidado, porque siempre me marcó, yo siempre la leía y decía, sí es cierto, Dios no me da la capacidad de yo soñar cosas que yo no las pueda hacer. ¿Entiendes? O sea, si yo he soñado alguna vez de predicar, de enseñar su palabra, es porque Él me ha dado la capacidad, el entendimiento por medio del Espíritu Santo para yo poder entenderla y poder compartirla. Entonces, eso es lo que a mí me gustó. Deuteronomio 29, por favor. Ahí está, Deuteronomio 29. Aquí está. Ahí le puse su agua, bro. Oh, gracias. Se pasó, gracias. ¿Ya lo tenemos? 29. Sí. No tiene, bro. Deuteronomio 29. Ese pasaje creo que muchos lo conocemos, ¿verdad? Porque esa es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios que yo lo tomo, yo digo, eso es mío. Porque Dios lo dijo, y pues, si Dios lo dijo, porque así es. Y yo digo, no, eso es mío, y es para mis hijos también. Porque dice así, mira, vamos a leer, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, o sea, son nuestras, porque es como dicen, ¿verdad? Dios le dijo a Pedro, pero para que le diga a Juan, ¿verdad? O sea, le dio a Israel, pero como Israel no quiso, pues para nosotros, para la iglesia. Entonces dice que las cosas reveladas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. O sea que, por siempre.
Es las cosas las reveladas. Entonces, acompáñame a Apocalipsis 1:1 y ahora sí ya vamos a entrar al tema. Apocalipsis 1:1. Ahora sí. Lástima que no vamos a terminar hoy, mucha, pero... Bueno. Apocalipsis 1:1. Revelation, pues. ¿Vale? Léelo. Léelo, dice. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass, and he said and signified it by his angel unto his servant John. Entonces ve, ahí está la revelación que le dio Dios a su siervo Juan. Dice, entonces, de ahí nos basamos en esta palabra, porque revelación nos está diciendo que nos está revelando los misterios de Dios, porque estamos hablando de que Dios, en la cuarta bendición, hablando de Efesios, nos revela misterios. Entonces, aquí, cuando le está revelando a Juan, utiliza esta palabra, Apocalipsis. Esa palabra quiere decir revelación, quiere decir desvelamiento, pero también quiere decir manifestación, porque es una manifestación de parte de Dios. Fíjense que hace poquito tuve un sueño en el que, no sé si era el hermano Héctor o el hermano Otto, porque ve que los dos están peloncitos a veces, pero estaban con un sombrero, y abajo estaba el hermano Víctor Raúl, estaba sentado ahí adelante, y el hermano que estaba ahí hablando decía, lo voy a leer, porque es que a mí me gustó como lo dijo el hermano, y tiene que ver, fíjense, mire acá está ahí, y empezó a enseñar acerca de la manifestación de Dios, y dio 5 palabras, dio paneros, apocalipsis, el romai, epifanía y parucía, y comenzó a hablar diciendo de que hay personas que viven en la faceta de paneros, pero no avanzan a más, porque no llegan a la parucía, ¿me entiendes? Se viven en una manifestación como le pasó a los discípulos, nomás que lo vieron en un ratito, pero que otra vez se les fue el Señor, ¿me entiendes? Entonces ellos no avanzaban a más, y decía el hermano Víctor que estaba ahí en el sueño, hacía con su cabeza como diciendo, sí, cierto, así estaba así, y comenzó a enseñar luego el hermano Víctor de lo mismo. Eso fue todo lo que soñé. Pero entonces, lo que quiero decir ahorita, no vamos a hablar de la manifestación de Dios, aunque sería calidad, porque está bonito ese tema, pero vamos a tomar estas dos significados, que Apocalipsis significa revelación y significa desvelamiento, o desvelar, o quitar el velo, ¿verdad? O quitar algo que nos está tapando nuestra vista, que no podemos ver. El Señor viene y lo quita para que podamos ver. Entonces, acompáñenme a Lucas 2:32. Porque esta palabra se puede utilizar en diferentes maneras. Por eso es que vamos a ver unos versículos para que nos deje un poquito más claro lo que nos quiere decir. Entonces, en Lucas 2:32 nos dice luz de revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Ahí está hablando del Señor de la luz, o sea, de que los gentiles en ese tiempo, acuérdense que ese tiempo, el enfoque de Dios, ¿quién era? ¿Quién era el enfoque de Dios? En el tiempo del Antiguo Testamento hasta cuando vino el Señor Jesús. ¿Quién era el enfoque, el punto central de toda la tierra? Los judíos, el pueblo de Israel. Por eso es que cuando llegó la mujer sirofenicia, llegó al Señor Jesús y le dijo, sana mi hija. Y le dijo al Señor Jesús, le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, ¿verdad? Así le dijo, porque en ese tiempo, el tiempo en el cual, por eso es que el Señor dijo, yo he venido para las ovejas perdidas de Israel. No vino para nosotros, no vino para el resto del mundo. Imagínense los mayas, los incas, los egipcios, la India, etcétera, etcétera. Ellos no tenían de dónde agarrarse, porque el punto central, el ojo de Dios, donde él estaba mirando solamente era Israel. Ahí es donde él participaba, etcétera. El resto no. Entonces llega el Señor Jesús y dice, como el pueblo de Israel no me recibió, el pueblo, entonces me voy con los gentiles, me voy con ese pueblo que no
no me buscaba, que no quería nada conmigo, pero que ahora le estoy abriendo esa oportunidad para que ellos puedan llegar a la salvación. Entonces, una de las formas en las que se utiliza esa palabra para revelación o desvelamiento es el apartamiento por parte de Cristo, lo puedo poner así, es como Cristo quita el velo que había en los gentiles para que ellos puedan accesar a la salvación que había de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, el punto segundo es declarar el misterio de Dios. Por ejemplo, yo se lo voy a leer por causa del tiempo. En Efesios 3:3 dice así, Pablo dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como os escribí brevemente. Entonces, Dios, por medio de esta revelación, Dios da a conocer su misterio, para que el misterio sea revelado a su iglesia, a su pueblo. Entonces, el punto tercero que puedo ver yo es en Efesios 1:17, ese sí acompaña, Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice así, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces yo puse así el punto tercero, el punto C, puse es una súplica del Espíritu Santo para que Él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y así tener un mejor conocimiento de Dios. Porque imagínense, mucha gente conoce de Dios, pero ¿qué es lo que hacen? Están totalmente tergiversando el mensaje o la palabra, lo usan para su beneficio, muchos, y dicen conocer a Dios, pero sin embargo Pablo nos dice que para poder nosotros conocer a Dios o conocer mejor al Señor, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque si el Espíritu Santo dice la palabra que Él escudriña hasta las profundidades de Dios y nos hará conocer a nosotros. Entonces, nosotros nos conviene a que el Espíritu Santo sea el que nos dé esa revelación de parte de Dios. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 14:6, ya para ir cerrando, ya se nos fue el tiempo. De Corintios 14:6, ¿sí lo tienen? Dice así, ¿verdad? Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos que os hablare por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. O sea, aquí Pablo nos está diciendo, ¿de qué me vale yo llegar a ustedes y comenzarles a hablarles en lenguas angelicales o en lenguas diferentes? Si ustedes no me van a comprender, no me van a entender, pero mejor les voy llevando una revelación de parte de Dios, un misterio de Dios, para que así ustedes puedan crecer en el Señor y en el conocimiento hacia Él. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 12, él dice, él declara, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de Él, pero que subió al cielo, al tercer cielo, y luego dice, y subió al paraíso. O sea, Pablo comenzaba a llegar y no le llevaba a ellos en sus reuniones, no les hablaba en lenguas o cosas distintas a las que ellos pudieran comprender, sino que les llevaba revelación de parte de Dios para que ellos pudieran crecer en el conocimiento hacia Él. Por eso es que Él dice, ya no sean como niños que se dejan llevar por cualquier ola de doctrina, sino sean firmes en el Señor. ¿Pero en qué? En la palabra. Por eso es que nosotros debemos decirle, Señor, ayúdanos a afirmarnos en ti, afírmanos en tu palabra, afírmanos en la enseñanza, para que cuando vengan determinadas situaciones, como cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza extraña, nosotros sepamos qué es lo que escrito está en la palabra y qué es lo que no, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por eso es que pidamos al Espíritu Santo, porque dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero es el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a llevar, el que nos va a guiar. Ya para cerrar, hermanos, Gálatas 2:2. Ahí Pablo está hablando de cómo llegó al Señor, cuando el Señor lo alcanzó. Cuando el Señor lo alcanzó, y luego de
luego que el Señor lo alcanzó fue con Ananías. Ananías le impuso las manos, él recobró la vista y luego se le fue encomendado el propósito de Dios que tenía para él en su vida. Y aquí dice él lo siguiente, dice, y en Gálatas 2:2 dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Entonces él subió a Jerusalén, pero por causa de una revelación de parte de Dios, de ir con Pedro, con Jacobo, con Juan, que eran los pilares, dice, las columnas de la iglesia en Jerusalén, y les presentó el evangelio que él estaba llevando a los gentiles. ¿Pero por qué subió? Por una revelación de parte de Dios. Y ellos le dieron la autorización y dijeron, sí hombre, ve tú, y le echaron la mano, y él se fue a predicar allá con los gentiles el evangelio que Dios le había revelado. Por eso es que Pablo dice, es que esto me lo reveló el Señor, eso no me lo vino de hombre, ni me lo enseñó hombre alguno, sino que Dios mismo me lo reveló. Por eso es que hoy surgen problemas como por el velo. ¿Cuántos problemas hay con el velo? Que muchas mujeres o muchos hermanos, muchas iglesias no lo aceptan. Dicen que no es cultural, que Pablo lo dijo, pero porque él le tenía como que no les caían las mujeres, qué sé yo, no sé. Pero sin embargo Pablo lo dice a continuación, eso era una revelación de parte de Dios. Y luego dice, y si alguno no está de acuerdo, sepa que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo y nosotros no contendemos con nadie en esto, pero que sepa que es mandamiento de Dios, que la mujer, que ese está grueso, pero eso es parte de una revelación. Por eso es que uno no puede imponerle a una mujer, ¿sabes qué? Usa velo, o mira, vístete diferente, no. Sino es hablarle, pues sí, con el amor del Señor, hablarle, pero en el tiempo de Dios, Dios le va a revelar en el tiempo adecuado de que ella va a cambiar, o de que el hombre también, su carácter, diferentes cosas. El Señor va a ir colocando ese deseo, ese anhelo de cambiar él mismo por medio de él. Entonces, hermanos, terminemos diciendo esto, que la cuarta bendición que el Señor nos revela a través de Pablo en la carta de los Efesios es que nos va a revelar sus misterios. ¿Pero para qué? Para administrarlos en el tiempo que estamos viviendo, para los tiempos que estamos, para el tiempo que Dios quiere hacernos participar en su plan, en su propósito en esta edad. Fíjense, porque nosotros podemos ver de que en los tiempos que estamos viviendo, como por ejemplo lo que está pasando en Siria, allá en Israel, con Egipto, Siria, todos esos lugares, todos los problemas, los atentados y las guerras, todo, ahorita que dicen que Estados Unidos va a atacar mañana a Siria, quién sabe, ¿no? Pero imagínense todo lo que está aconteciendo. Yo creo que ciertamente el tiempo de la venida del Señor está más cercano. Entonces nosotros debemos conocer el tiempo que estamos viviendo y así participar de este hermoso propósito que Dios tiene para este tiempo, para la iglesia. Pero ¿con lo que tenemos que participar o con qué? Con la revelación de los misterios de Dios, pero saber administrarlos también. Entonces la cuarta bendición es la revelación de los misterios de Dios para nosotros, la iglesia de Jesucristo, y también la administración de los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, exhortación, duda, inquietud, no críticas? ¿Qué querías saber? ¿Aprovecha o calla para siempre? ¿No preguntas? ¿Segura? Sí, conforme entonces con todo, muy bien. Sí me gusta. Entonces también oremos para despedirnos.